Menos de una libra. Ese es el peso exacto de una caña de pescar moderna, capaz de dominar criaturas marinas que superan las cientos de libras de peso. ¿Cómo puede un objeto tan ligero soportar tensiones físicas tan extremas sin fracturarse? A primera vista, la resistencia parece depender de la pericia del pescador o de una fortuna momentánea, pero en realidad, esta capacidad estructural se gesta íntegramente en el interior de la planta de producción. La fuerza no es un accidente, sino el resultado directo de una arquitectura interna donde cada estrato de material y cada ángulo de las fibras se disponen mediante un control riguroso. La fabricación comienza con la organización técnica de las capas de fibra. El proceso solo está cobrando fuerza. Los técnicos manipulan láminas de carbono con una precisión de milímetros, asegurando que la orientación de cada filamento responda a vectores de fuerza específicos. Se puede notar cómo el material se posa en una capa uniforme sobre el mandril metálico, mientras los rodillos de presión eliminan cualquier microburbuja de aire atrapada. El equipo ajusta gradualmente la tensión del enrollado para definir exactamente cómo se flexionará la herramienta y de qué manera transmitirá la energía desde el mango hasta la punta. Más adelante se complica. La cámara se desliza a lo largo de las mesas de corte automatizadas, donde las cuchillas dividen las fibras siguiendo patrones geométricos calculados. Se ve cómo los operarios supervisan el cumplimiento de cada paso del procesamiento, ya que cualquier desviación mínima en la secuencia alteraría la respuesta de la caña en condiciones reales de uso. Todo se vuelve más complejo, debido a que cada etapa del tratamiento térmico y mecánico determina la elasticidad final. Los hornos mantienen una temperatura constante y monitorizada por sensores digitales de alta sensibilidad. Transición al siguiente nivel. Sistemas hidráulicos aplican presión externa sobre los moldes para consolidar la estructura interna de resina y carbono. En esta etapa no termina. El personal especializado verifica que el producto final cumpla con los estándares de torsión y resistencia antes de pasar a los acabados superficiales. El material abandona la línea de montaje principal, pasando a una fase tranquila. 2.000 millones de dólares es la cifra que genera anualmente el mercado global de cañas de pescar, un volumen que refleja la magnitud de un sistema de producción industrial masivo operando de forma ininterrumpida a escala planetaria. Estas unidades no solo abastecen a los pescadores recreativos, sino que también cumplen con las exigencias críticas de las competiciones profesionales de pesca deportiva. ¿Para qué se requiere tal nivel de despliegue económico en un objeto de apariencia tan sencilla? A primera vista, una caña de pescar parece un instrumento pequeño y simple de manipular. Pero sin este respaldo industrial continuo, sería imposible satisfacer el flujo de una demanda que se concentra masivamente en los mercados de Estados Unidos, Europa y Australia. La industria no descansa en su ciclo de fabricación. Más de 100 millones de cañas de pescar se producen y entran en circulación mundial cada año, manteniendo un ritmo de salida constante en las plantas de ensamblaje. El equipo de transporte desplaza estos lotes de forma incesante a través de las rutas logísticas internacionales. Se puede notar cómo la escala de producción ha transformado por completo la naturaleza del objeto. Más adelante se complica, ya que la modernización ha dejado atrás las técnicas artesanales de antaño. Lo que diferencia a las herramientas actuales es su base material avanzada. Hoy en día, la mayoría de las cañas de pescar se construyen a partir de fibra de carbono, un compuesto técnico que fue diseñado originalmente para las exigencias de la industria aeroespacial. Solo parece evidente que el bambú sigue siendo el estándar, pero en realidad ese material orgánico ha sido desplazado por polímeros y fibras de alta resistencia. El proceso solo está cobrando fuerza al integrar tecnologías de otros sectores críticos. Se ve cómo las láminas de material compuesto se manipulan bajo condiciones estrictas. Lo que realmente define la calidad superior de estos instrumentos no es únicamente el uso de la fibra de carbono, sino la disposición exacta de cada capa estructural.
Todo se vuelve más complejo durante el montaje, donde los ingenieros supervisan una fabricación que se controla con una precisión de fracciones de pulgada. La cámara se desliza a lo largo de los mandriles, donde el carbono se enrolla en capas microscópicas y uniformes. Este nivel de exactitud asegura que la estructura soporte tensiones extremas sin fracturarse. Transición al siguiente nivel. Cada capa se superpone siguiendo un patrón de ingeniería específico que determina la flexibilidad y la potencia de recuperación del objeto. El equipo industrial garantiza que no existan desviaciones en el grosor de las paredes del tubo. El proceso cierra esta fase, permitiendo que el material avance hacia el endurecimiento térmico final. Dos materiales fundamentales componen la estructura base de la vara: el prepreg de fibra de carbono y el prepreg de fibra de vidrio. ¿Por qué estas fibras ya vienen impregnadas de fábrica con una resina reactiva al calor? A primera vista, esto parece una complicación logística, pero en realidad, esta resina está diseñada específicamente para endurecerse solo bajo temperaturas extremas, garantizando una unión estructural perfecta. Si el material permaneciera en condiciones ambientales normales durante un tiempo excesivo, la resina iniciaría un proceso de curado prematuro, convirtiéndose inevitablemente en un residuo inservible para la producción. Debido a esta alta sensibilidad térmica, todos los rollos de prepreg se mantienen bajo un control estricto en cámaras frigoríficas a temperaturas inferiores a los 32 grados Fahrenheit. Se puede notar cómo los técnicos extraen el material únicamente en el instante preciso en que se requiere en la línea de fabricación. Pero esto es solo el comienzo. En cuanto el prepreg abandona el almacenamiento en frío, se activa un cronómetro invisible que marca el tiempo límite de manipulación antes de que sus propiedades químicas se degraden. El equipo despliega gradualmente el material y lo extiende sobre la mesa de corte, siguiendo con rigor cada contorno técnico dictado por el Departamento de Ingeniería. Un especialista realiza mediciones manuales y alinea los bordes de la fibra con una delicadeza extrema para evitar cualquier distorsión en la trama. A continuación, la máquina ejecuta cada patrón de corte preprogramado con una precisión controlada. Todo se vuelve más complejo durante esta fase de transformación física. Cada ciclo de corte tiene la capacidad de procesar entre 8 y 10 capas de carbono de forma simultánea para asegurar el ritmo de productividad de la planta. A pesar del volumen de material, la exactitud debe mantenerse rigurosamente hasta fracciones de una pulgada. Se ve cómo las cuchillas automatizadas se deslizan siguiendo trayectorias complejas, ya que el carbono rara vez se secciona en líneas rectas convencionales. En su lugar, el material adquiere formas triangulares o patrones diagonales específicos. Más adelante se complica la estructura interna debido a esta geometría. Esta configuración de corte tan particular es la que determina cómo viajará la fuerza a lo largo de toda la extensión de la vara cuando ésta se flexione bajo una carga pesada. Una sola pieza que presente una desviación de apenas una fracción de pulgada puede desplazar por completo el punto de flexión de la vara, alterando su rendimiento mecánico de manera irreversible. El proceso solo está cobrando fuerza mientras las piezas cortadas se organizan para su ensamblaje. Las piezas de fibra se apilan en secuencias exactas según los planos de diseño. La cámara se desliza a lo largo de la superficie lisa del carbono, donde cada corte diagonal revela la intención técnica detrás del diseño de ingeniería. El material está listo ahora para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 800 milímetros de acero inoxidable. Esa es la longitud aproximada del mandril que sirve como núcleo estructural para la formación del blanc de la caña. Este eje metálico actúa como el molde interno permanente sobre el que se construye la pieza. Antes de cualquier contacto con el material compuesto, la superficie del mandril se trata meticulosamente con un agente de desmoldeo antiadherente. ¿Para qué aplicar este recubrimiento químico de manera tan uniforme? A primera vista, el metal liso parece suficiente para evitar que el carbono se pegue. Pero sin este agente, tras el proceso térmico, la separación del blanc terminado sería imposible,
sin destruir las capas internas de fibra, dejando la pieza inservible. Se puede notar cómo el técnico aplica el adhesivo a lo largo del eje con movimientos precisos. Una vez preparado, se utiliza un pequeño soldador térmico o una herramienta de calor localizado para fijar por puntos la primera capa de material mediante un proceso de adherencia en caliente. Cada pieza de carbono se alinea con una tolerancia mínima respecto a la línea central del mandril, asegurando que los extremos de la punta y la base estén perfectamente escuadrados antes de su fijación definitiva. Si esta capa inicial presenta una desviación de apenas 1 milímetro, todo el cuerpo de la caña heredará esa desalineación estructural de forma irreversible. El proceso solo está cobrando fuerza. En esta etapa no intervienen brazos robóticos ni sistemas de guiado por láser. Todo el control descansa exclusivamente en el ojo entrenado y la memoria táctil del artesano. El momento en que el mandril se deposita sobre la mesa de rodadura marca el inicio real de la forma de la caña. La máquina comienza una rotación a una velocidad lenta y estrictamente controlada, mientras las láminas de fibra de carbono se envuelven alrededor del núcleo de acero bajo el mando absoluto del operario. Se ve cómo la presión de las manos y los puntos de parada exactos determinan la compactación de las fibras. A medida que el núcleo gira, las capas se tensan unas contra otras y los bordes del material se cierran gradualmente, siguiendo una geometría cónica calculada previamente. Tras completar las capas principales, se añaden refuerzos en las zonas de alta tensión, especialmente cerca de la empuñadura. Estas aplicaciones no buscan simplemente aumentar el grosor, sino ajustar dinámicamente el comportamiento de la caña durante el lanzamiento y el combate con la pieza. Más adelante se complica. 2.800 milímetros de cinta de nylon, celofán o vinilo especializado se utilizan para envolver el blank antes del tratamiento térmico. El mandril se monta en una máquina de encintado donde, mediante una rotación constante, la cinta se aplica en una espiral continua que solapa cada vuelta anterior bajo una presión firme de extremo a extremo. El objetivo de este paso es bloquear la geometría de la caña y mantener cada estrato de carbono presionado contra el núcleo durante el ciclo de horneado. Mientras la cinta se tensa, el material inferior se comprime de forma homogénea, creando una pared de grosor uniforme en toda la longitud. Aquí el mandril funciona como molde interno y la cinta como un molde externo de alta presión. Todo se vuelve más complejo. 140 grados centígrados es la temperatura estándar que alcanza el horno de curado, donde se introducen los bastidores con los mandriles. El ciclo de calor es gestionado por sistemas computarizados que garantizan una subida térmica lineal y estable, evitando choques térmicos que fracturen la resina. Esta fase se prolonga durante 2 horas, tiempo necesario para que la resina termofija se active y fluya entre los poros de la fibra de carbono. Dentro de la cámara, los estratos individuales se fusionan en una estructura monolítica. Antes del calor, el blank es ajustable, pero una vez finalizado el ciclo térmico, cualquier error queda sellado para siempre en la estructura interna. Por esta razón, la estabilidad del horno se monitoriza cada segundo. Transición al siguiente nivel. Una vez que el material se enfría, comienza la fase de extracción del mandril mediante una unidad de separación neumática. El eje metálico se sujeta con firmeza en un mecanismo de bloqueo, mientras un brazo de tracción aplica una fuerza constante de cientos de libras para deslizar el núcleo fuera del blank. La potencia debe ser suficiente para vencer la fricción, pero lo bastante suave para no deformar el compuesto recién curado. Si el proceso térmico fue exitoso, el mandril se desliza limpiamente, dejando un blank de carbono completamente hueco. Se puede notar cómo el técnico verifica visualmente la rectitud inmediata del tubo tras la extracción. El proceso no termina aquí. La superficie del blank revela marcas espirales y pequeñas crestas, tras retirar la cinta de compresión en la dirección original de su aplicación. Para eliminar estas irregularidades, la pieza se traslada a la estación de corte y lijado. Primero se realiza un lijado en seco para rebajar las crestas más pronunciadas y suavizar los bordes ásperos.
El técnico rota la caña manualmente para asegurar un tratamiento periférico uniforme. Posteriormente, se pasa al lijado al agua. El líquido reduce la fricción térmica y arrastra el polvo de resina, permitiendo un control superior sobre el acabado final. Tras el lijado, las secciones se desplazan al área de ajuste de juntas. El técnico inserta la sección de la punta en la base y realiza movimientos de torsión para detectar cualquier holgura. Una desviación de solo 4 milésimas de pulgada en la junta arruinaría la transferencia de energía durante el uso. Todo el material se agrupa entonces por modelos para su envío al taller de pintura. 3 capas de recubrimiento protegen el blanc, una base de imprimación blanca para resaltar el color, la capa de pigmento principal y un acabado final de uretano transparente. Se utiliza una máquina de rotación que distribuye la pintura de manera equidistante en toda la circunferencia. El uretano final se aplica por pulverización o frotado para crear una barrera contra los rayos ultravioleta y la corrosión salina. Tras el secado, se procede al montaje de la empuñadura. Los componentes de espuma EVA o corcho se instalan manualmente utilizando adhesivos específicos. El portacarretes debe alinearse con el eje central con precisión absoluta, ya que cualquier error de grado afectará la ergonomía del usuario. Y esto no es el límite. La instalación de las guías comienza con el marcado de posiciones críticas que distribuirán la carga de la línea. Cada guía se posiciona y se alinea a ojo antes de comenzar el vendaje con hilo. Una mano mantiene la guía estable mientras la otra envuelve el hilo de forma tensa, asegurando que no existan huecos ni solapamientos en las vueltas. Tras el vendaje, se aplica una capa base de epoxi con pincel para que penetre en las fibras del hilo. Las cañas giran incesantemente en bastidores rotatorios para que el epoxi se autonivele por gravedad mientras se somete a flujos de aire caliente o luz ultravioleta para su endurecimiento. Finalmente, se realiza una prueba de flexión bajo carga controlada para verificar la integridad estructural de toda la longitud del blanc. Tras una limpieza final para eliminar residuos y una inspección bajo luz intensa, la caña se etiqueta y se introduce en su funda protectora. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad. ¿100% de la respuesta táctil que recibe un pescador al sostener una caña terminada proviene de la uniformidad técnica de su estructura? ¿Por qué cada vibración transmitida hacia la palma de la mano se siente tan precisa y constante? A primera vista, el comportamiento del equipo parece una cualidad natural del material, pero en realidad es el producto directo de cientos de decisiones de ingeniería tomadas meticulosamente dentro de la planta de producción. Esta regularidad en la respuesta mecánica es el factor determinante que establece si una vara posee la fiabilidad necesaria para operar bajo las exigencias de un entorno real. Se puede notar cómo la arquitectura del blanc reacciona de manera idéntica ante cada estímulo aplicado. Pero esto es solo el comienzo. El equipo de medición registra las frecuencias de oscilación para asegurar que no existan puntos ciegos en la transmisión de energía a través de las capas de fibra. El proceso solo está cobrando fuerza. Los especialistas configuran los parámetros de elasticidad y resistencia mucho antes de que el objeto llegue a las manos del usuario final. Se ve cómo la estructura se somete a pruebas de tensión, donde la curvatura debe seguir un arco predecible y sin desviaciones milimétricas. Todo se vuelve más complejo. La integridad del producto depende de la cohesión entre los componentes internos y el acabado exterior. Cada unidad abandona la línea de montaje, habiendo superado los estándares de control de calidad más estrictos. La constancia en el rendimiento es lo que permite que la herramienta responda con exactitud en cada movimiento. El material se marcha más allá por la cadena, alcanzando su preparación final para el uso operativo.